Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy aprenderemos sobre las técnicas de separación de mezclas. En lecciones anteriores aprendimos que las mezclas son la combinación de dos o más sustancias sin que ocurra una reacción química. También aprendimos que una de sus características es que los componentes se pueden separar mediante procedimientos físicos como la variación de la temperatura y la variación de la presión, y también por procedimientos mecánicos como la filtración, el tamizado, la separación con membranas, entre otros. De forma general podemos decir que los procedimientos mecánicos están asociados comúnmente a la separación de mezclas heterogéneas y los procedimientos físicos a la separación de los componentes de mezclas homogéneas. La selección del método de separación depende básicamente del tipo de mezcla y las características de los componentes. Si todos los componentes de la mezcla son líquidos a temperatura ambiente cuando están puros y la mezcla es homogénea, podemos separarlos por destilación. Pero si la mezcla es heterogénea, podrían separarse los componentes por decantación. Al mezclar líquidos y sólidos, si el sólido se disuelve formando una mezcla homogénea, se pueden separar los componentes mediante la evaporación del líquido. También se puede emplear la cristalización cuando la naturaleza del sólido lo permita, por ejemplo en el caso de las sales. En otros casos puede ser necesario aplicar ósmosis. Si las mezclas sólido-líquidos son heterogéneas, en algunos casos podemos recurrir a la decantación y en otros a la filtración. Por otra parte, la centrifugación y la extracción con solvente pueden ser técnicas muy útiles como primer paso en una separación, seguido de alguna otra técnica según sea el caso. En las mezclas de sólidos, bien sean homogéneas o heterogéneas, las propiedades particulares de cada sólido juegan un papel muy importante en la separación. Por ejemplo, si la diferencia más importante es en el tamaño de las partículas, podemos emplear la técnica de tamizado. Si alguno de los compuestos de la mezcla es atraído por un imán, es decir, si hay diferencia en las propiedades magnéticas de las partículas, podremos utilizar la imantación. Cuando se presenta diferencia de solubilidad en un solvente determinado, se puede aplicar la extracción con solvente. Si al menos un compuesto sublima, podemos utilizar esta diferencia de sublimación para separarlo. Si solo un componente de la mezcla sublima, lo llamamos simplemente sublimación. Si subliman dos o más componentes, ya que esto ocurre a diferentes temperaturas, lo podemos llamar sublimación diferencial. En mezclas donde hay gases presentes, la presión y la temperatura juegan un papel muy importante. Por ejemplo, en las mezclas líquido-gas se puede liberar el gas, aumentando la temperatura o disminuyendo la presión. En mezclas donde solo están presentes gases, por lo general se emplea licuefacción o separación con membranas. En ambos casos ocurre un aumento de la presión a la cual está sometida la mezcla. Si tenemos mezclas complejas, podemos aplicar técnicas combinadas en un orden lógico o también podemos emplear la cromatografía. Las técnicas mencionadas son apenas unas pocas de las muchas que existen. Podemos decir que estas son las más sencillas. Pueden tener variaciones según la necesidad de la separación o los equipos que se utilicen. Aprenderemos más de cada una de ellas en lecciones posteriores. Hemos llegado al fin de la lección. Hasta una próxima lección en tuprofesorvirtual.com.